Bueno, le damos la bienvenida al doctor Felipe Patrón Espinosa. Me voy a permitir presentarlo porque, bueno, en México es muy conocido, internacionalmente también, pero bueno, las personas que no lo conozcan, Felipe Patrón Espinosa es licenciado en psicología por el Centro de Estudios Superiores CTM, Justo Sierra, O'Reilly, maestro en psicología aplicada en el área clínica para adultos por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro y doctor en ciencias del comportamiento, opción de análisis de la conducta en la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra adscrito a la Universidad Autónoma de Baja California, donde labora como profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Humanas. También es responsable del Laboratorio de Investigación Experimental del Comportamiento de la misma facultad. Las clases que ha impartido a nivel de licenciatura y maestría se concentran en temas como historia de la psicología, análisis experimental de la conducta, estadística inferencial, modificación de la conducta, terapia y terapia cognitivo-conductual. Ha publicado 2 libros, 26 artículos en revistas académicas y 11 capítulos de libro. Sus temas de interés son filosofía de la ciencia, la historia de la psicología, el interconductismo, el análisis experimental de la conducta y las intervenciones técnicas basadas en la psicología conductista. Cuenta con experiencia en investigación sobre comportamiento animal, humano y no humano. La línea de investigación sobre la que más ha trabajado en los últimos años se incluye en el área de psicología experimental e implica la creación y empleo de una herramienta virtual que permite el estudio experimental de la evitación y la frustración en humanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, y cuenta con el perfil deseable del PRODEP. Muchas gracias. Damos la bienvenida al doctor Felipe. Doctor Felipe, le cedo los micrófonos. Puede usted hacer uso de él. Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario. Entonces voy a iniciar. Antes que nada, agradezco mucho la invitación. Ya habíamos coincidido anteriormente y pues siempre me da mucho gusto que me inviten a colaborar con ustedes, ya que me den un espacio para compartir mis ideas. Espero que sean de utilidad y que sean interesantes para la mayoría de ustedes. Hoy lo que vengo a presentar, pues, son algunas observaciones que he ido realizando a través de mi trabajo como profesor de psicología que de una u otra forma tiene cercanía con el análisis de la conducta y que creo que son observaciones, al menos a mi parecer, relevantes y que podrían ayudar a en especial a los psicólogos que están iniciando, están acercándose todavía al análisis de la conducta o si tienen algunas dudas sobre ciertos conceptos eh, que son importantes para que nuestra práctica sea congruente. Entonces, de nuevo, pues muchas gracias y voy a iniciar. El título de la presentación, pues es Análisis de la conducta y formación del psicólogo mexicano. ¿De dónde surge esta idea? Incluso eh, al principio no tenía como que mucha claridad de qué iba a presentar, pero me acordé que han sido varias veces a lo largo de mi historia ya como profesor que me han preguntado esto. Si la psicología tiene tantos problemas, si estamos en una crisis, yo afirmo eso. Comparto eso, que comparten muchos autores. Eh, ¿Por qué mejor no nos distanciamos? ¿Por qué no creamos una licenciatura específica en análisis de la conducta? Entonces, la presentación que les voy a traer hoy parte de esto, parte de este tipo de preguntas y de cómo, al menos yo, no intento responderlas del todo, pero sí trato de demostrar algunos obstáculos, algunas consecuencias de este tipo de intenciones o propuestas. Ahora, para iniciar, ¿es algo nuevo? ¿Sería algo nuevo tratar de crear una licenciatura en análisis de la conducta? No, incluso en México ya han habido propuestas
de cambiarle el nombre como tal, no solo de que el plan de estudio sea puramente conductista o de análisis de la conducta, sino que hay personas en México que tienen, no sé si lograron tener título, pero que sí estudiaron una licenciatura en análisis de la conducta. Eh, y eso no se queda aquí. A lo largo de la historia de la psicología como tal, han habido varios intentos tratando de seguir la misma finalidad. Vamos a apartarnos, vamos a tratar de hacer las cosas bien, pero por otro lado, porque aquí ya no se puede, la situación está tan mal que ya no se puede. Y yo lo entiendo, lo comprendo, yo muchas veces igual me frustro, y podría decir que vivo frustrado en este aspecto, pero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, ya desde 1900, y esto fue antes, o sea, la cita es de 1939, pero en realidad la propuesta es de antes con Woodward, que él ni siquiera era conductista, él a lo que más se le acerca o se le identifica es como funcionalista, ya proponía cambiar el nombre de la psicología por motivología. Posteriormente, Hunter, antroponimia, igual con la misma intención, hablando de que tendríamos que estudiar leyes, por ejemplo, no hacer ciencia rigurosa, seria, ¿no? Y más recientemente, pues el término conductología, que creo que así se podría traducir al español, eh, ya desde una perspectiva analítico-conductual muchísimo más clara, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Pues ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Pues no se escucha mucho de eso, incluso muy probablemente muchos de ustedes ni siquiera habían escuchado de esto. Y ese es uno de los grandes problemas que vamos a estar viendo hoy. Pero bueno, si nosotros queremos hablar, queremos crear un programa universitario de análisis de la conducta, primero tenemos que ver qué es el análisis de la conducta, porque lamentablemente hasta en esto los psicólogos tenemos mucha confusión. Hablamos del análisis de la conducta como si fuese todo, y vamos a ver que no es tan fácil, no, tenemos que ser precisos, es lo ideal, ¿no? Si queremos ser congruentes, necesitamos claridad, ¿no? Bueno, entonces, generalmente cuando comenzamos a revisar libros especializados en filosofía de el análisis de la conducta, del conductismo, entre otros, vamos a ver que cuando se hace referencia al término análisis de la conducta en general, se refiere a un tipo de psicología conductista, particularmente la que surge, se mantiene, se fundamenta en el conductismo radical de Skinner, como ahorita vamos a ver un poco más adelante, un tipo particular o especial de filosofía. ¿En qué se divide? ¿Cuáles son las ramas del análisis de la conducta? Vamos a tener el análisis experimental del comportamiento, que implica investigación básica. La clásica, que seguro ustedes tienen la idea, pues del investigador que está en el laboratorio, que hace experimentos con ratas, pero eso igual hay que tener bien en claro. El laboratorio no limita la investigación básica. Se puede hacer investigación básica en cualquier lado. El chiste es el alcance de la investigación. ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto? Eso es lo que distingue básico y aplicado. Y otro concepto, otra rama, perdón, es el análisis aplicado de comportamiento, que lamentablemente no sé si nos dé chance o tiempo para abordar este tema, pero es un concepto, es una categoría que los analistas de la conducta la han empleado mal, la han tergiversado y mayormente esto ha sido por las tradiciones, los intereses de los investigadores estadounidenses. Esta, podríamos decirle,
esas tendencias políticas que a veces afectan sobre el trabajo del científico. Y muchas veces confunden aplicado con intervención. Y no es lo mismo. Si nos vamos a física, si nos vamos a matemática, si nos vamos incluso a biología, vamos a ver que aplicado no refiere intervención. Incluso en el origen de la psicología, antes del conductismo, los orígenes con Fechner, Wundt, Titchener, los padres fundadores de la psicología, vamos a ver que ellos tampoco hablan de intervención cuando mencionaban aplicado. Aplicado es hacer investigación también. Es investigación, no es ayudar o intervenir. Pero bueno, aquí lamentablemente en análisis de la conducta se siguió con esta conclusión y se sigue repitiendo. Incluso si ustedes leen sobre historia de la modificación de la conducta y del análisis aplicado en la conducta, van a ver que en un primer momento, justamente por estas diferencias, tratan de crear el análisis aplicado a la conducta. Pero la confusión sigue y luego el análisis de la conducta vuelve a lo que se trataba de evitar con modificación de la conducta. Pero bueno, ese es un tema bastante largo, ¿no? Y también el análisis conceptual del comportamiento, un poco más similar a lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Pero bueno, estas ramas, esta forma de trabajar, esta forma de conceptualizar los problemas, lo es todo. ¿A qué nos queremos referir en realidad? Yo trabajo específicamente con el programa de investigación, con la teoría, con la perspectiva, como le quieran decir, de Skinner. En realidad estoy citando directamente a Skinner. En realidad yo creo que actualmente es difícil ver eso. Vemos a muchos que se consideran analistas de la conducta, pero su trabajo tiene poca relación con lo que hizo Skinner, incluso a veces se va en contra de lo que dice Skinner, algo muy común, les podría dar muchos ejemplos, pero algo muy común es la forma en la que se concibe el reforzador. La perspectiva de Skinner y una de las cosas por las que se volvió famoso dentro de la psicología conductista fue por este viraje, se podría decir, reconceptualización que le da a la ley del efecto, definiendo el estímulo consecuente no por sus propiedades intrínsecas, sino por los efectos sobre la conducta, como una covariación. Sin embargo, muchas veces vemos a psicólogos que se dicen skinnerianos o analistas de la conducta y que hacen todo lo contrario. Te doy un premio, te doy esta estrellita en tu frente porque ese es un reforzador. Para Skinner eso no es un reforzador. Te voy a dar un abrazo, te voy a decir una palabra bonita. Ay, mira, estás haciendo lo que yo quería que hagas. Te voy a felicitar. ¿Sabes qué? Eres una persona bien agradable. Toma tu reforzador social. Eso no es reforzador social. Pero bueno, entonces, ¿a qué nos queremos referir? En realidad estamos hablando de análisis de la conducta y muchas veces lo que ocurre es que no tomamos en consideración o se nos olvida que hay muchos tipos de conductismo. El análisis de la conducta, pues es un, tenemos el conductismo clásico, que algunos igual con ciertos problemas le llaman conductismo metodológico, conductismo metafísico, al de Watson, yo prefiero llamarle conductismo clásico. El interconductismo, el conductismo psicológico, hay varios, podríamos seguir. Conductismo molar, hay muchos, ¿no? Les recomiendo este libro, es de los básicos, muy, muy buen libro, por si quieren adentrarse un poco más acerca de esto. Entonces, una forma en la que podríamos tratar de clarificar estos problemas es yéndonos un poco más para atrás, regresándonos. Bueno, a ver, ya estamos aquí y probablemente, o tal parece, no sabemos cómo llegamos aquí. Yo no sé cómo
llegué a ese punto en el que le digo reforzador a algo que resulta que no es un reforzador y no sé cómo estoy aquí. Vamos, bueno, regresemos, vámonos para atrás. Entonces hablemos del conductismo como línea, como intento, como rama, como te quieran decir. ¿Cómo es que surge? A pesar de que hay autores ya previos a Watson que ya estaban intentando hablar en estos términos, Watson pues es el identificado como padre del conductismo y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué fue lo que le dio sentido al surgimiento del conductismo? ¿Para qué surgió? Yo creo que con esto podemos clarificar mucho más las cosas. Aquí, pues, eh, para poder hablar de esto, vamos a tener que tomar una postura, no hay de otra. Bueno, algunos lo hacen, pero por eso luego llegamos a confusiones. Mejor tomamos una postura de forma clara y aceptamos las consecuencias a las que nos lleve esa postura. Entonces, el conductismo lo vamos a entender como un tipo de filosofía. El conductismo no es trabajo científico, mucho menos tecnológico ni técnico, es una postura filosófica. Es más bien una forma de reflexionar acerca de algo para posteriormente hacer algo. Va a ser una filosofía especial y especial significa de que no quiere generar un proyecto filosófico que trate todo, que trate moral, que trate ética, que trate lenguaje, que no. Es especial para la psicología y solo tiene sentido para hacer psicología. Desde la ciencia natural, no ciencia de los espíritus. Ahorita vamos a ver por qué no tiene sentido tratar de hacer ciencia de los espíritus con conductismo. Y ese es el gran problema de que a veces pues he visto trabajos donde conductistas usan métodos cualitativos. Es un grave problema, es una grave confusión que a veces llegamos sin darnos cuenta, ¿no? Y compartiendo los siguientes supuestos, que por eso me atrevo a decir lo que acabo de decir. El primero es que el objeto de estudio de esa psicología que queremos generar como ciencia natural es la conducta. Segundo, se rechaza la posibilidad de hacer ciencias sobre entes inmateriales y por eso las ciencias de los espíritus quedan excluidos. De principio, no nos sirven. No, para nosotros eso no es hacer ciencia, la ciencia de los espíritus. Que les cambian de nombre muchas veces para que la gente no lo vea sospechoso. Oye, ¿cómo que de los espíritus? Y entonces a veces les dicen ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la cultura, ciencias del hombre, ciencias suaves, pero es ciencias de los espíritus. Querer estudiar cosas que no ocurren en la naturaleza, en tiempo y espacio, que no son materiales. Bueno, tres, los procedimientos experimentales son preferidos en ciencia. ¿Por qué? Porque son los que nos permiten llegar a explicaciones. Son los que tienen un alcance explicativo. Y pues eso es lo que queremos hacer, explicar cosas. Y cuatro, el humano es un animal y tiene similitudes con otros animales. Y por eso muchas veces estudiamos ratas, perros, gatos, etcétera, etcétera. Porque compartimos ciertos procesos, ciertas características. Entonces, si nos damos cuenta, el conductismo surge para hacer psicología, para mejorar la psicología, para llevar a la psicología a una dirección científica, realmente científica, no de los espíritus, ni mixta o intermedia, que eso ya desde el principio no tendría sentido. ¿Cómo voy a hacer investigación de fantasmas
materiales o de un poco de fantasmas, un poco no, muy similar a lo que quiere hacer últimamente Carlos Trejo de congelar un fantasma. Pero bueno, entonces el hecho de hacer conductismo tiene sentido en la medida en la que queremos estudiar, queremos hacer ciencia de lo psicológico. Esa es la finalidad. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo es que particularmente los interconductistas tratan de explicar esto, pero muchos autores conductistas han tratado de representar o explicar esto, aunque yo creo que los que lo hacen de forma más clara en este punto son los interconductistas, pero Skinner ha hablado de esto, por ejemplo, con los tipos de contingencias de supervivencia, etcétera, etcétera. Y aquí vemos con Cantor cómo es que nos habla de la continuidad en la evolución de los eventos, no solo eventos psicológicos, no solo eventos biológicos en términos generales. ¿Cómo es que van evolucionando la naturaleza? Y entonces, a lo largo de esto, de esa continuidad de cambios en la naturaleza, hay cierta categoría, cierto universo o subuniverso, si lo podríamos decir así, que nos interesa a los psicólogos, que eso es lo que nosotros estudiamos. Allá está. Esos tipos de cambios, esos tipos de eventos, ese tipo de actividad, ese tipo de conducta, como le quieran llamar, es lo que estudiamos nosotros. Eso tiene sentido en la medida en la que lo vemos como un continuo y aceptamos que también hay otros tipos de eventos biológicos, químicos, sociales. Aquí tenemos otro ejemplo que es el de Roca, y que nada más lo agrego porque eh, él ya aquí suma la parte social también, que sería importante también reconsiderarlo. Cantor, claro que lo hace, incluso pues tiene libros sobre psicología cultural, etcétera. Pero bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, de que muy probablemente estamos confundiendo análisis de la conducta con todo lo que implica el conductismo, todas sus vertientes, todos sus trabajos, etcétera, etcétera. ¿Qué tan óptimo, qué tan apropiado sería hacer una licenciatura en análisis de la conducta? ¿Cuáles podrían ser nuestros problemas al intentar hacer esto? Como ya vimos, uno es es que el análisis de la conducta es solo uno de esos tipos de conductismo. Y como un tipo de conductismo, su finalidad, su intención, su sentido es hacer psicología. Salirte de la psicología sería, pues, como hacerte un harakiri. Mira, yo nací, surgí para hacer psicología y ya no quiero hacer psicología. Ya voy a hacer otra cosa porque yo soy mejor, yo lo hago mejor. Entonces allá tendríamos que tener cuidado con eso, de que no nos metamos autogol. Sería, en cierto sentido, quizá como aceptar nuestra derrota, ¿no? Yo surjo para tratar de mejorar la psicología y como no pude, ya, ¿saben qué? Me rindo, ya estuvo, me voy. Otra, si existen distintos tipos de psicología, de conductismos, ¿por qué solo de análisis de la conducta? ¿Por qué solo ver a Skinner, no ver a otros? Incluso a otros que a veces estaban en contra de Skinner y que entran dentro de la categoría, cumplen todo para entrar dentro de la categoría de psicología conductista o de conductistas, porque es solo a unos. Entonces allá ya empezamos a entrar más en problemas. Y todavía más problemas.
Supongamos que decimos, no, entonces la licenciatura que sea en conductismo, así, ¿no? Por ejemplo, yo no aceptaría algo así, en conductismo así directo, ¿no? Pero bueno, es otro tema. ¿Qué pasa con con los otros programas de investigación, con las otras líneas, con las otras teorías en psicología que también tienen respaldo científico? No solamente los conductistas tenemos respaldo científico, también hay otras propuestas en psicología que tienen respaldo científico, con distintas tonalidades, podríamos llamarlo así, distintas características, a veces distintos objetivos, pero no podemos negar que hay otras vertientes en psicología, teorías, escuelas, como le quieran decir, que tienen respaldo científico. Si nuestro interés, nuestra intención por crear esta nueva licenciatura es que lo que estamos haciendo ahorita tiene muchas pseudociencias, tiene mucha charlatanería, pues no tendríamos razones suficientes para excluir a esas posturas. Otro problema ya más, pues, práctico es la posible pérdida de recursos y apoyos. Pues los investigadores que hacemos psicología, investigación en psicología, pues lo podemos hacer en la medida de que hay ciertos apoyos. Nos salimos de la psicología, no necesariamente los perderíamos todos por completos automáticamente, pero al menos sí nos veríamos afectados. Habría nada más que considerar eso. Otra es la competencia con el sinfín de psicólogos egresados. Yo salgo como licenciado en análisis de la conducta y voy a una empresa. Contrátenme para este puesto. ¿Y tú qué eres? Analista de la conducta. ¿Y qué es eso? Le explica. Ah, eres como un conductista, pero mira, aquí ya metieron 100 sus papeles. Tendríamos que explicar de, no, es que mira la diferencia, yo hago ciencia. Sí, pero aquí te voy a contratar para aplicar cuestionarios y que selecciones. Aquí yo no quiero que hagas ciencia, ¿qué investigación vas a hacer? Y aquí viene el otro problema. Estamos tratando de generar una licenciatura en análisis de la conducta, pero ¿para qué? ¿Para qué tanto pleito? Queremos que salgan como Skinner, como investigadores, que hagan ciencia, o qué es lo que queremos que hagan. Que salgan como técnicos, a dar terapia de lenguaje, y aquí viene esto, que esta tabla, pues la creé hace ya algún tiempo, la he presentado muchas veces, y que a lo que quiero llegar de forma muy breve con esto, es que el conocimiento científico no es el único. Hay distintas formas de identificar diversos tipos de conocimiento, por su objeto, por su objetivo, por su método, por varias formas, ¿no? Que antes que se me olvide, hay una confusión muy grande. Cuando yo hablo de método, no me refiero a procedimientos. Lamentablemente en ciencia, al menos en México, el término método se confunde con procedimiento. Y es por eso que te dicen, es que la ciencia no tiene un solo método, tiene miles. Pues sí, pero estás hablando de procedimientos, no de método. ¿Cómo se entiende en filosofía? Este es un término que proviene de filosofía, no de ciencia. Pero bueno, entonces, ¿qué queremos hacer? Como ya vimos, el análisis experimental de la conducta, ciencia básica, investigación básica. Análisis aplicado de la conducta, pues es investigación. Algunos lo confunden con intervención, pero debe ser investigación. ¿Para qué queremos hacer una licenciatura en análisis de la conducta donde al final de cuentas sales a querer dar terapia de lenguaje, seleccionar personas en Coppel? Y no digo que eso esté mal, está bien. El problema es, ¿para qué pelear tanto por un objetivo si después vas a querer hacer otra cosa? ¿No será que en realidad solo queremos la luminaria,
Soy científico, véanme, soy mejor. Así voy a conseguir más empleo. Entonces allá tendríamos que tener cuidado, preguntarnos qué es, para qué es lo que queremos hacer esto, ¿no? Teniendo bien en claro que la psicología como tal surge como una ciencia básica, como una ciencia experimental, y que con el tiempo se ha ido deformando y se ha ido tergiversando en otras cosas, al punto de que resulta que ahora hacemos todo. Imagínense un físico, una de las carreras más difíciles que existe, el físico. Se rompe la cabeza. ¿Cuántos físicos se titulan al año? Muy pocos. Termina su carrera y él está capacitado para hacer ciencia. Por otra parte, un ingeniero mecatrónico te rompe la cabeza. Difícil la ingeniería, logra terminar, muy competido, y él sale para hacer tecnología. Y un médico se rompe la cabeza, se mata, tiene que estudiar una especialidad, 11, 13 años, termina para intervenir. Y resulta que nosotros como psicólogos terminamos la carrera con un nivel de exigencia casi de cero para decir y presumir que nosotros podemos hacer lo que hace el físico porque hacemos ciencia, lo que hace ese ingeniero porque también hacemos ingeniería aplicada y porque también intervenimos con el médico. Los tres somos genios, omnipotentes casi. Ahora bien, cuando hablamos de psicología, ¿qué tanto de análisis de la conducta hay en las carreras? Como para que terminemos, digamos, pues yo soy analista de la conducta. Aquí les traigo cuatro ejemplos nada más que ya he presentado antes en otras presentaciones. Aquí podemos ver una materia. Aquí podemos ver ninguna materia, ni una. Todos vamos a ver igual, ninguna. Aquí podemos ver una materia. Incluso hace poco, bueno, ayer en Facebook vi la publicación de una tesis que salió el año pasado, la verdad no la conocía, en donde hicieron un trabajo de ir identificando en las carreras, en varias carreras, creo que en todas las que estaban en el CNI, eh, cuántas materias se relacionan con análisis de la conducta y el resultado, si no me equivoco, fue de punto 1.5, 1.6%. O sea, nada. Ante estas condiciones, que resultan ser pues, bastante preocupantes, en lugar de preguntarnos si deberíamos hacer una licenciatura en análisis de la conducta, yo les recomendaría lo siguiente, que esa es mi propuesta, ver a la psicología como lo que es, como una ciencia, y tomar las líneas, los proyectos, los programas, las escuelas, como le quieran decir, que han demostrado tener evidencia científica. Si eso es lo que nos preocupa realmente, la ciencia, y todos están ciencia, basado en evidencia científica, vamos a hacerlo así. Aquí solo le pongo los mayores representantes, yo creo, pero entendiendo que estas tres escuelas de las que vamos a hablar, pues van a ser en términos muy generales, ¿no? Incluirían allá muchos, pero pues de la escuela cognoscitivista, de la escuela conductista y de la escuela materialista dialéctica o histórico-cultural, como le quieran decir. Entonces, de forma muy breve, no les voy a poner el mapa curricular, sino de forma muy breve, porque eso implicaría muchas cosas, ¿no? La transversalidad y
las opciones y capacidades del programa educativo, entre muchas cosas, ¿no? Entonces, son una propuesta en términos de ejes temáticos. ¿Cómo podríamos hacer que la psicología como carrera retome esta vertiente o esta postura científica? Esos serían los ejes que al menos yo propongo que se tendrían que estudiar. Uno, historia de la psicología. Dos, teoría de lo psicológico. Tres, eventos psicológicos. Cuatro, habilidades de investigación científica. Cinco, medición en psicología. Seis, disciplinas complementarias. Siete, ejercicio profesional del psicólogo. Y ocho, asignaturas optativas. En el primer eje, que sería el de historia de la psicología, pues tendríamos que ver historia de la psicología científica. Es decir, aquí no veríamos nada de psicoanálisis, nada de humanismo, nada de cosas sistémicas, no. Nuestro criterio va a ser la ciencia. También tendríamos otra materia de filosofía de la ciencia y de la psicología, con la finalidad de que el estudiante pueda identificar problemas vacíos en ciertos argumentos, dar argumentos más sólidos, entre otras cosas, ¿no? Ver cuáles han sido los problemas a nivel filosófico, conceptual, que se ha dado a través de la historia de la psicología. Y también una materia especializada en pseudociencia. Y aquí sí van a entrar todas estas de psicoanálisis, posmodernismo, narrativa, todo lo que quieran, transpersonal, porque también es importante, yo no lo digo de forma romántica, ni a mí no me interesa que digan que soy buena persona, es que hay que incluir, es que el estudiante tiene que ver todas, no. Aquí es con un objetivo particular. Lo tiene que ver el estudiante porque las tiene que saber identificar. ¿Para qué? Para rechazarlas. Tiene que saber identificarlas para rechazarlas. Después, teoría de lo psicológico, a partir de las tres posturas de las que estamos hablando, hacer un análisis profundo, detallado, de una teoría de lo psicológico. ¿Cómo es que se concibe lo psicológico, su formulación, su estudio, su análisis, desde estas tres perspectivas? Que al menos tendrían que ser dos materias por corriente teórica. Posteriormente, digámoslo así, el tronco que le da la carne, el contenido a nuestra carrera, de lo que se supone nosotros somos expertos, que yo lo veo súper problemático y preocupante, ver que estas materias ya no existen. La mayoría de los planes de estudios ya no están. Y entonces el psicólogo sale siendo experto en algo que no es experto. Agarren libros de psicología muy, muy antiguos, como originó la psicología, y van a ver que los temas, los índices son estos. Estos son nuestros temas de estudio, de lo que debemos ser expertos. Que si tú lo explicas de una forma cognoscitiva, está bien. Que si lo explicas de una forma conductual, también. Que si no te gusta ese concepto, ese término, perdón, está bien. Pero explica el problema, explica el evento. Llámale como quieras, pero explícalo. Y entonces, pues las clásicas, o las que deberían ser clásicas, sensación y percepción, aprendizaje y memoria, motivación y emoción, una especial para lenguaje, una para pensamiento, una para inteligencia. Desarrollo psicológico es otro de las materias que a mí me sorprende que ya no existan, las han cambiado por desarrollo humano, y en unas escuelas ven todo. Ay, no, sí, vamos a ver cómo se desarrolla el feto y llega y ya de viejito y en la adolescencia. Eso no es desarrollo psicológico. En todo caso, es desarrollo biológico. El estudiante de psicología debe ser experto en cómo es que a través de la vida del individuo se van estructurando los fenómenos o eventos psicológicos. Dos materias. Y también, pues, personalidad, que se supone que es uno de nuestros temas principales del psicólogo, se nos ha olvidado.
Ya después, cuestiones relacionadas con investigación científica. Recuerden de que estamos quejándonos, queremos ciencia, pero cuando le llega la ciencia, no, ya no quiero, es que yo quería ser psiquiatra. Bueno, entonces, programación y tecnología para la investigación, no podemos negar que la tecnología está dando pasos agigantados, entonces los estudiantes tienen que sacar provecho de esto. Diseños de investigación correlacional, teórica y práctica. Las materias serían dos. Diseños de investigación experimental, teórico y práctico. Cálculo y probabilidad, estadística descriptiva, estadística diferencial, análisis y representación de los datos y difusión y divulgación de los resultados, que implica cómo redactar un artículo, cómo hacer un cartel, cómo asistir a congresos, entre otras cosas, ¿no? Oye, ¿y por qué no hay cualitativo? Pues porque lo dije desde el principio. No vamos a hacer ciencia de los espíritus. Vamos a hacer ciencia tradicional. Luego, medición en psicología, teoría de la medición en psicología, que muchos la confunden con psicometría nada más, así, de hacer encuestas y cuestionarios. No, tenemos que regresar a nuestras bases. La teoría de la medición en psicología no se reduce a cuestionarios. Elaboración de entrevistas y encuestas, elaboración de instrumentos de observación y registro conductual, también teórico y práctico, elaboración de cuestionarios, teórico y práctico, elaboración de informes de evaluación psicológica, esto ya más centrado en la redacción, en la elaboración. Oye, me están llamando del juzgado que tengo que presentar el informe. ¿Cómo lo hago? Sin meterme en problemas legales, cumpliendo con lo que debe de ser. Disciplinas complementarias, pues evolución, genética y comportamiento, anatomía del sistema nervioso, fisiología del sistema nervioso, cultura y evolución, sociedad individual. Aquí les podrían meter más, les podrían meter menos, dependiendo de la escuela, pero la idea sería esto, pues que el psicólogo obligatoriamente debe tener ciertos conocimientos sobre ciencias biológicas y sobre ciencias sociales, pero no más que de conocimiento sobre psicología. El psicólogo lo que más debe saber es de psicología, no de biología ni de sociología o de antropología, aunque sean temas importantes. Ejercicio profesional del psicólogo, aspectos éticos y legales de la investigación y ejercicio del psicólogo, evaluación psicológica en tres ámbitos, los más comunes, educativo, de la salud, laboral, que en estos pueden entrar muchos. Educativo, pues educación especial, de la salud, pues del deporte, alimentación, pueden entrar muchas cosas, ¿no? Sería amplio. Y ya después, pues aquí yo pues lo hago para hacerme propaganda. Hablando de consultoría psicológica, teniendo en cuenta que la psicología es una ciencia, pues deberíamos de actuar como científicos. Al biólogo, cuando sale de la carrera, no lo ves quitándole el trabajo al veterinario, ni al médico. El físico, no lo ves quitándole el trabajo al soldador, ni al ingeniero. Pues el psicólogo tendríamos que hacer lo mismo y ver nuestras formas de obtener dinero, sustento, pero de forma eh, sincera, transparente, modesta, honesta. Bueno, ya estas serían pues ya pura práctica, ¿no? Ya serían más bien materias del último semestre. ¿Y dónde quedó la intervención técnica? Es que yo quiero ayudar a los niñitos. Yo quiero que mi hermanito reviva lo que quieran. Hay que recordar que en nuestro país ya existen licenciaturas con ese tipo de intenciones, con ese tipo de perfiles de egresos, como la licenciatura en psicoterapia o la licenciatura en desarrollo humano. No, es que esas tienen mucha charlatanería y yo quiero ciencia. Bueno, aquí hay una opción de ciencia, pero en realidad lo que quieres es ciencia.
No, es que tu concepto de ciencia es muy restringido. Ah, nos ponemos a discutir y vemos que si queremos llegar a conclusiones claras, necesitamos conceptos claros. Necesitamos tener definiciones, criterios para identificar si un caso va a una categoría o a otra, claros. No se puede de otra forma. Si no tenemos una definición clara, nuestras conclusiones siempre van a ser ambiguas y todo va a ser multifactorial. Todo es multifactorial, se los prometo. Hasta los hongos que tengo en las uñas de mis pies son multifactoriales. Bueno, y entonces, en ese caso, lo ideal, desde mi perspectiva, si es la intención, pues que se cree una licenciatura en psicotécnica. La psicotecnia ha existido casi desde el origen de la psicología. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a partir de que Estados Unidos comienza a ser el faro, digámoslo así, que guía la psicología, el punto de referencia de la psicología, adoptamos su postura pragma- pragmatista, pero desde un pragmatismo burdo, no desde un pragmatismo preciso, profundo, donde el científico lo que hace debe ser útil y debe ser productivo y debe llevar al progreso, pero no al progreso de conocimiento ni progreso intelectual, al progreso económico. Y pues no. Por eso ya comenzó a darse esta conclusión cuando empezaron a hacer este tipo de cosas los estadounidenses, comenzaron a denominarle a esto psicología aplicada, ignorando que la psicología aplicada era investigación. En Alemania, en Europa, así se trataba ese término. Lo aplicado era hacer investigación fuera del laboratorio con fines eh, de resolver demandas sociales, pero solo generando conocimiento, haciendo investigación, no intervención. Y entonces es que se da esta gran conclusión. Los estadounidenses, ya después de que hicieron todo lo que hicieron, se dan cuenta de que ya existía el término psicotecnia, pero dicen, no, nosotros nunca nos confundimos, ¿no? Ustedes son los confundidos, yo sigo usando aplicado como a mí se me antoja. Y bueno, la palabra en sí, pues, ¿qué nos importa? ¿No? Si le digamos aplicado, como querramos. Lo importante es a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué quieres hacer? ¿Intervención? ¿Quieres hacer investigación? ¿Quieres hacer ciencia? ¿Qué es lo que quieres hacer? Todos, todas esas prácticas son igual de importantes. Incluso si nos ponemos a nivel de sociedad, es mucho más importante lo que hace un técnico que lo que hace un científico. Se está muriendo tu hijo porque se le atoró algo en la garganta. Y entonces, pues, el enfermero que tiene el conocimiento hace una maniobra y salva a tu hijo. Y al mismo momento hay un científico haciendo una investigación para responder si las ratitas responden más ante un programa de reforzamiento. Si le preguntas al padre que le acaban de salvar al hijo, ¿cuál trabajo es más importante? La cuestión es ser congruentes. Si estás exigiendo ciencia, si es que ciencia, pues, ¿a qué te refieres con ciencia? ¿Qué quieres hacer? Es que voy a intervenir usando conocimiento científico. Perfecto. Así se supone debería ser, pero bueno. Y también no olvidar de que existen posgrados. Si nosotros queremos especializarnos en algo muy particular, pues allá están los posgrados igual. Recuerden que aquí yo solo estoy hablando de la licenciatura y generalmente la licenciatura en psicología en México es general. Han habido ya inventos allá medio raros, pero esos han surgido más bien por
cuestiones ya de las escuelas privadas y otras cosas. Y generalmente son confusiones. Y aspectos relevantes. Para que una licenciatura de este tipo, como les propongo, tenga sentido, tendríamos que estar revisando que lo que se le enseña al estudiante es de carácter científico y no pseudocientífico. Y para lograr esto, la única forma en la que se puede hacer es con organismos que regulen tanto la formación como el ejercicio profesional. Y lamentablemente en nuestro país no existen. Y los que existen son de papel. Lo menos que hacen es regular. Al contrario, fomentan las malas prácticas, fomentan la corrupción, fomentan el que el psicólogo sea mal formado. No digo nombres porque me meto en problemas, pero seguro ustedes saben de qué organismo estoy hablando. Y bueno, ya las conclusiones. El análisis de la conducta, hay que recordar, es un tipo de conductismo que adquiere sentido en la medida en que hace ciencia, en el que hace psicología, perdón, en el sentido en el que intenta llevar a la psicología hacia una postura científica. Nos salimos de la psicología, pues perdemos sentido. La psicología conductista no es la única que tiene respaldo científico, debemos ser modestos y debemos ser honestos también. La existencia y mantenimiento de una carrera en psicología científica pues necesita de organismos que regulen de forma efectiva y transparente, que no cobren, que sean de la mejor opción, en mejor opción que sean gubernamentales y que le respondan pues al gobierno, no al dinero, porque eso finalmente se vuelve una tranza. Bueno, aquí están las referencias que utilicé. Espero les puedan servir de algo, por si le quieren tomar foto o algo por el estilo. Igual creo que va a quedar el video. Y aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda. A veces tardo un poco en responder, pero hago todo lo posible por responder. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Espero mis quejas no hayan sido muchas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos ya una pregunta. Dice, buenas tardes, doctor. De acuerdo con su lectura, ¿qué otros paradigmas de psicología tienen un relevante sustento científico? Los que presenté aquí, el, el materialismo dialéctico o la psicología histórico-cultural y el cognoscitivismo. Ahora bien, con el cognoscitivismo sí hay que tener mucho cuidado, no por el cognoscitivismo como tal, no, sino porque muchas veces esa palabra se usa para hablar de infinidad de cosas. No, o sea, si vamos a estudiar psicología, pues nos estaríamos refiriendo a la psicología cognoscitivista, a eso. El ejemplo más claro es, pones psicología cognoscitivista en Google y salen Ellis y Beck. Y nada que ver, ellos ni siquiera fueron psicólogos, ni hicieron psicología. Entonces allá hay que tener cuidado. No digo que lo que hayan hecho haya estado mal, incluso pues yo los admiro en cierta medida, pero de nuevo, regreso a lo mismo. Si estamos duro y darle, exigiendo ciencia, ciencia, ciencia en la licenciatura, ciencia en psicología, pues hay que ser congruentes, así como exigimos, también debemos de ser congruentes con nosotros mismos y exigirnos a nosotros mismos. Entonces sería psicología cognoscitivista, o psicologías cognoscitivistas, psicologías conductistas y psicologías histórico-culturales. Tenemos otra pregunta, doctor, sobre la propuesta de Rives acerca de la investigación de interfaz o interdisciplinaria y la desprofesionalización del conocimiento como logro de la participación de la ciencia psicológica. Bueno, allá yo creo que Rives lo que ha intentado hacer con
conceptos es dar opciones y tratar de resolver ciertas confusiones con respecto a de que el psicólogo, cuando termina la licenciatura, pues tiene que conseguir trabajo, tiene que conseguir dinero, tiene que conseguir sustento, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr esto sin ser, sin caer en contradicción? Entonces intenta proponer, la postura es bastante clara, yo creo que es pertinente la postura de Rives, pero difícil de llevar a cabo. Creo que sí es en la situación en la que estamos los psicólogos actualmente en México, yo creo que es muy difícil llevarlo a cabo, particularmente para los conceptos, eh, sí, de interfaz. Eso implicaría casi, pues yo creo que modificar todos los planes de estudio, porque, o sea, yo en mi más modesta opinión y sincera también que diría, pues que los licenciados en psicología como están saliendo ahorita no tendrían las capacidades para hacer eso, de generar conceptos interfase, utilizarlos, no, no creo, nos haría falta mucho. Tal vez ya en posgrado, tal vez, pero sí lo veo difícil. Yo la propuesta la veo muy pertinente, pero muy difícil de llevar a cabo. Y con respecto a la desprofesionalización, estoy completamente de acuerdo. Incluso cuando les hablaba o les dije lo de consultoría, no sé si sepan, pero publicamos un artículo hace poco bueno, en 2022, si no me equivoco, sobre consultoría, igual tratando de resolver este tipo de problemas. Está gratuito en internet y si me escriben, se los envío. Y ahorita ya es sobre un libro, igual que va a tratar al respecto. Eh, pues se relaciona mucho con esto de la desprofesionalización, de que el psicólogo, más que intervenir como si fuese técnico, pues lo que tendría que hacer es compartir su conocimiento, lograr que otros usen el conocimiento psicológico para resolver las demandas sociales que ellos tienen como licenciado. Y ese es al menos de lo que yo hablo como consultoría. Ya después si estudias posgrados, te especializas, ya ese ya es otro cuento, ¿no? Pero en términos generales estaría de acuerdo, nada más, pues sí, en las condiciones en las que estamos es difícil, es muy ambicioso y a veces pues nos frustramos también, ¿no? Muchas gracias. Ante Reyes, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta correspondiente al doctor. Claro, pues buenas tardes, doctor Felipe, muchas gracias por su ponencia. Eh, Me gustaría decirle que clarifiqué cosas, pero realmente, como que di pasos en retroceso en el siguiente plantear de la pregunta. Ya le había dado una ojeada al handbook eh, de, de Kitchener y O'Donoghue. Y por ahí también ya me he adentrado al interconductismo, desde pues teoría de la conducta, algunos artículos de Rives y pues su libro del 18 y pues con las últimas actualizaciones, y pues eso me llevó a Cantor. Y pues mi duda es como a lo mejor un poco simple, pero se establece que el conductismo es una metateoría filosófica, bueno, como lo entiendo, en donde caben justamente muchas construcciones más específicas o líneas de investigación. En este sentido, justamente el handbook posiciona al interconductismo dentro del espectro conductista, pero si revisitamos a Cantor y a Rives, inclusive hay citas muy fuertes donde dicen que pues el interconductista se separa tajantemente de esta parte del conductismo. En mi opinión personal, sigue siendo conductismo, pero vaya, mi pregunta es como esa, si
si se le puede seguir considerando una especie de conductismo o literalmente ya estamos hablando de otra cosa. Es muy buena pregunta y hay mucha confusión al respecto. Creo que en México hay mucha confusión al respecto porque lamentablemente, y no lo digo por Rives, yo respeto mucho el trabajo de Rives, lo digo por cómo se dieron las cosas y cómo se siguen dando. Cuando hablamos de interconductismo en México, lo primero que pensamos es Rives. No encanta. Entonces, sí, Rives por sus objetivos teóricos agarró una postura muy, muy contraria a la de Skinner, particularmente a la de Skinner. No es lo mismo, por ejemplo, cuando habla de Watson o de otros, o de Guthrie o de otros autores conductistas, pero con Skinner tomó una postura muy, muy contraria. Pero lo repito, más bien es por objetivos teóricos, en particular por cómo surge el abordaje de la conducta verbal, la conducta lingüística, el lenguaje, etcétera, etcétera. Pero debemos recordar que pues, el origen de la psicología interconductista, según Cantor, pues fue Aristóteles, después Cantor. Si leemos directamente a Cantor, en sus libros, esas referencias que tú dices de que critica mucho el conductismo, critica al conductismo clásico e incluso lo indica así. Hay que recordar que en ese tiempo, en ese conductismo antiguo, también se incluían autores como McDougall, por ejemplo, que tenían discusiones con Watson y también otros autores, incluso algunos, confundían a los reflexólogos con conductistas o los incluían. Entonces, Watson, las críticas que hace, incluso si tú lees las críticas, van más dirigidas hacia, por ejemplo, dice, no, es que los conductistas caen ya luego en un tipo de interiorización hacia constructos sobre el sistema nervioso. Es que está hablando de un conductismo clásico, antiguo. Y esto lo podemos ver de forma bastante clara, por ejemplo, en su libro sobre la evolución de la psicología científica, que luego le han cambiado el nombre al libro, ¿no? De la psicología a la psicología científica, se llama la siguiente, pues ya ni sé cómo llamar la siguiente edición, no sé, este, pone una gráfica en la que se ve cómo es que el tratamiento de lo psicológico, de lo mental a través de la historia, al menos occidental, creo, ha ido del naturalismo, ha bajado, la Edad Media, el obscurantismo, ya luego va subiendo, y en el punto, ya casi, casi llegando otra vez al naturalismo, es decir, al interconductismo, está el conductismo, como una parte anterior. Y tengamos en cuenta de que se estaba refiriendo al conductismo clásico, que ya han surgido otras propuestas, otras vertientes, y esto lo vemos bien claro en artículos. Si quieres, yo te los puedo pasar. Incluso hace poco en Facebook hice una publicación sobre estos artículos que yo me dedicaba a revisar, donde Cantor defiende a Skinner, se podría decir. Hay un artículo muy, muy particular que se llama algo así como anticonductismo o confusión conceptual, algo así. No me acuerdo precisamente ahorita el título del artículo, pero allá se ve de que no hay, o sea, las críticas es a un tipo de conductismo particular, no a todos. Y en otros textos, Cantor propone conductismo como la postura más avanzada en psicología, al menos hasta antes de que llegue el interconductismo, en lo que respecta a tratar lo mental, lo psicológico, desde una postura científica naturalista.
Entonces allá hay que tener claro si vamos a hablar de Rives, si vamos a hablar de Cantor, y también si las críticas que se hacen del interconductismo van hacia Skinner o hacia todos los conductistas o a un tipo particular de conductismo. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos es otra cosa. Podemos ver autores como Bergplan, que son interconductistas, e incluso son alumnos de Cantor, que tienen bastante afinidad con Skinner. Incluso hay artículos donde tratan de hacer, no diría mezclas, pero sí tratan como de retomar algunas categorías y reconceptualizarlas desde el interconductismo, entre otras cosas. Eh, También está Morris, por ejemplo, que son interconductistas que a veces no suenan mucho, pero que están allá y que no tienen este play, vamos así, tan a flor de piel con el resto de los interconductistas, perdón, con otros conductistas. Esa sería mi respuesta. Pero muy buena pregunta. Ok, tenemos dos últimas preguntas, doctor, para ya dar por finalizada su participación. Dice, ¿a todo esto qué opina del paro de actividades de la licenciatura en psicología de la UAP? Ellos piden una malla curricular basada en ciencia. Híjoles, estoy ignorante de ese tema, no sabía que estén en paro, no tendría que saber un poco más al respecto, no sé qué esté pasando, pero si los estudiantes están exigiendo, lo más probable es que esté de acuerdo con ellos. Yo creo que si van a haber cambios, al menos en educación, bueno, tanto pública como privada, yo creo que en las dos, tiene que venir en gran medida por parte de los estudiantes y de sus exigencias, porque les doy un ejemplo, yo como profesor, si exijo a los estudiantes y los trato de aproximar a la ciencia, y para eso pues hay que estudiar, hay que leer, la ciencia no es fácil, no, la ciencia no la aprendes viendo películas, ni los documentales te pueden servir, pero necesitas leer y necesitas leer mucho y leerlo 2, 3 veces. Si yo estoy exigiendo y la gran mayoría de los estudiantes se queja de mí como profesor y están felices, la gran mayoría con esos profesores que los pone a jugar y que les tapa los ojos y que tu compañerito te guíe para que generes empatía y que no tiene nada de psicología eso. Si no hay quejas por parte de los estudiantes, si la mayoría está contenta con eso, están felices porque los pasan gratis, los pasan por ver películas y hacer dibujitos, pues ¿para qué cambiamos la carrera? Así va a estar por muchos años, mientras eso se mantenga así. Pero no, desconozco el problema que esté pasando allá. Una disculpa. Ok, última pregunta, doctor. Dice, ya que actualmente las universidades no tienen un programa de estudios de psicología científica, ni conductismo, cognitivismo o histórico-cultural, como en mi caso, que tiene un enfoque psicoanalítico, ¿qué acciones podrían llevar a cabo los estudiantes para formarse como científicos de la psicología a corto plazo? ¿La formación autodidacta es factible? A corto plazo yo te recomendaría poner bombas, que pongan bombas en las escuelas y las revienten. En ese punto, algo así tiene que ser. Se tiene que exigir. Las autoridades no van a ni siquiera voltear a ver si no hay un movimiento, no voy a decir, digámoslo serio, si no hay un movimiento real, que se vea que hay organización por parte de los estudiantes, se tienen que hacer marchas, se tienen que hacer propuestas, hay que retomar el papel del consejo estudiantil, que últimamente
¿A qué se dedican? A hacer fiestas. ¿Para qué sirve el consejo estudiantil? Para hacer fiestas, organizar la graduación, organizar el rally, y pura fiesta, puro gozo, y para lo que deben de ser en realidad, para velar por los derechos, por los intereses de los estudiantes, ya nada. Incluso al contrario, ahora los usan para las autoridades, para mantenerlos sometidos, tranquilitos. Ay, no, sí, esa. Cosas de ese tipo se tienen que hacer si queremos cambios reales a nivel institucional. Ahora, muchas veces esto es imposible. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes prefieren lo facilito, tienen la idea de que no, pues yo qué ciencia, yo qué tecnología, porque la tecnología es investigación también. Yo voy a salir, pongo mi consultorio y a dar consejos, a dar abrazos. A mí no me interesa eso. O ya tengo empleo con mi familia, yo solo quiero el título, pues, para que diga licenciado y me empiecen a pagar más y así. Entonces, mientras la mayoría de los estudiantes tenga esta actitud, pues no va a ser muy difícil, porque si unos poquitos lo hacen, lo que va a pasar es que a esos poquitos los van a pisotear y les va a salir peor el caldo que las albóndigas. Entonces, si no es posible eso, la única opción es ser autodidacta, como tú dices, y actualmente hay mu- las redes sociales, el internet, se le puede sacar mucho provecho. Un ejemplo de eso, pues es este evento, en el que yo les puedo compartir, ustedes me pueden preguntar, y así, pues se puede. La verdad es que yo trato de ser lo más accesible posible. Las veces que me han escrito, en la medida de lo posible trato de responder, envío libros, envío artículos, porque así como están ustedes, yo también estuve. Mi licenciatura también fue ecléctica y de todo, tocho morocho. Pero lamentablemente yo actualmente veo los planes de estudio mucho peores que lo que a mí me tocó. Sí veo la situación muy mal. Incluso el plan de estudios, la malla curricular que les presenté hoy, se parece mucho a la malla curricular que yo pasé en la licenciatura. Y eso porque traté de ser muy flexible. No estaba hablando de una psicología conductista nada más, sino que estaba tratando de ser amplio. Entonces, sí, ser autodidacta y aprovechar, hay muchos espacios. A mí me sorprende cuántos libros buenos comparten en Facebook, muchísimos. Ahorita ya no hay pretexto para no leer, hay muchísimos libros buenos. Hay que aprovecharlos, tal vez nada más, pues preguntar cierta orientación, en qué libro me enfoco y cosas de ese estilo. Y yo les aseguro, la gran mayoría de los investigadores, la gran mayoría de los investigadores, si ustedes les escriben y les llega el correo a su bandeja de entrada y los pueden ver, la gran mayoría les van a responder bien, van a ser personas amables. Eh, sí hay uno que otro caso, pero no, la gran mayoría yo les aseguro que les van a responder bien. Entonces, cualquier cosa, anímense y escriban. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Podría contestar la última pregunta? Por mí no hay Bueno, problema, no sé ustedes el tiempo, pero por mí no hay problema. ya. Ok, bueno, vamos con la última y ya con eso cerramos, doctor. Nos escribe alguien de una universidad de Guanajuato, dice, buenas tardes. ¿Cuál es su opinión sobre la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato? No sé si usted la conozca. Soy estudiante de esa licenciatura y lo que puedo decir es que no, es que de ciencia no nos enseñan nada, solo nos atiborran de psicoanálisis, bueno, y pseudoterapias. Su plan está más enfocado en la psicología cognitiva, neurociencias y conductuales, pero al final salimos igual de confundidos.
Híjole, no, no sabía de ese caso. La verdad, no, ni siquiera conocía la maestría que comentan, pero sí entiendo el caso y no pongo en duda lo que comentas, y eso tiene mucho que ver con el grave problema. Por eso yo trato de ser muy insistente en eso de la claridad conceptual. Incluso si alguno me sigue en Facebook o me tiene agregado, es un problema que ya lo he dicho antes. Simplemente por una letra, por la S, puede cambiar por completo un plan de estudios. Ciencia del comportamiento sin S, así ciencia del comportamiento, hace referencia a lo que hablaba Skinner, análisis experimental de la conducta, análisis aplicado de la conducta, pero si le agregamos una S, ciencias del comportamiento, ya es un área multidisciplinar, donde está psicología con todas las cosas que incluye, donde estaría también biología, por ejemplo, etología, donde entran, pues creo que igual a veces meten allá economía, por ejemplo. Entonces, allá hay que tener cuidado y vean qué problemón, a qué problemones podemos llegar, a qué consecuencias tan lamentables, solo por una S, solo por una S. Entonces, por eso yo trato de ser muy insistente en eso. Hay que a veces frenarnos, echarnos para atrás y revisar bien de qué estamos hablando, qué es lo que estamos queriendo hacer, entre otras cosas, ¿no? Pero lamentablemente así está la situación. Muchas gracias, doctor. No queda más que agradecerle. Esperamos seguir contando con su participación y que siga aceptando nuestras invitaciones. Creo que fue una charla que nos llena de mucho conocimiento y aclara muchas dudas, doctor. Al ¿Dónde contrario, podemos encontrarlo en redes sociales o solo en el correo electrónico? sí, solo uso Facebook, que me encuentra con mi nombre, Felipe Patrón Espinosa. Y también tengo un canal de YouTube donde tiempo trato de subir algunas de las conferencias que doy. Por ejemplo, si me pasan este video, lo subo ya a YouTube, que igual sale con mi nombre, Felipe Patrón Espinosa. Y pues aprovecho para agradecer la invitación de nuevo. Y sí, cualquier invitación, colaboración, yo con todo gusto. Muchas gracias, doctor.